Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa para informar, pues no solamente del Consejo de Gobierno que, bueno, está culminando. Sí, se me oye mal, ¿no? Bueno, se me oye mal y veo mal, porque lo de las gafas es... Bueno, no solamente para informar de esto, sino por informar de alguna serie de actuaciones de las cuales, bueno, ustedes habían tenido noticias, pero se ha informado más concretamente hoy al Consejo de Gobierno. Y, en primer lugar, hay dos aspectos del Consejo de Gobierno, aparte del orden del día que tienen ustedes, que me gustaría resaltar. Uno es la decisión que se ha aprobado sobre los exámenes de septiembre. No la evaluación de septiembre. Bueno, la evaluación es algo continuo, que incluye evaluación continua, trabajos sobre los exámenes propiamente de septiembre. La decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno, que supone no incrementar ese periodo y que, gracias a eso, podremos mantener el calendario académico del curso que viene, cosa que era muy importante de cara a garantizar el comienzo de curso. Es evidente que en septiembre las cosas seguirán sin ser absolutamente normales, no tendremos nuestra capacidad de examen presencial que tenemos a lo largo de los cursos académicos sin problemas como sanitarios como este, pero, sin duda, habrá posibilidades, si no hay un rebrote difícil de controlar, de algún tipo de evaluación presencial. Lo que ha hecho esta normativa es priorizar y marcar las condiciones, tanto de ocupación de aulas como de higiene, salud, ventilación y prioridad, como digo, de qué exámenes deberían y podrían ser presenciales, dejando la autonomía a los centros, que siempre han tenido autonomía sobre los exámenes, manteniendo esa autonomía, pero con unas recomendaciones claras que han sido trabajadas con los centros y también con los representantes del estudiantado. Es decir, el estudiantado está de acuerdo con la decisión que se ha tomado hoy y agradeció mucho que se trabajara con ellos desde el primer momento. Otra decisión importante que seguro que muchos de ustedes conocían, que llevamos años detrás de ella y que para esto nos acompaña el profesor Ernesto Fabre, que es el asesor del rector para temas que tengan que ver con salud humana en particular, es el hecho de que hoy hemos decidido en Consejo de Gobierno, y falta la aprobación del Consejo Social y firmar el acuerdo con la consejera, que el Hospital San Jorge por fin puede ser universitario. Fíjense que no es una cuestión política, sino una cuestión técnica, eminentemente, como nos explicará el profesor Fabre, al cual le daré el uso de la palabra en un instante para que explique mejor este aspecto. Por otra parte, se ha informado también de los trabajos que está haciendo la Conferencia de Rectores de la Universidad Española en comisiones que me ha tocado coordinar por estar al cargo de secretarías generales, y también de la comisión conjunta que ha hecho el Ministerio con estudiantado, con representantes de los trabajadores, con agencias, comunidades autónomas y CRUE, y yo soy uno de los 4 rectores que forman parte de esa comisión, de lo que se está trabajando de cara al comienzo del curso que viene, y se ha informado de que la semana que viene, después de reunirnos con la Consejería de Salud, nos reuniremos con los directores de departamento para fijar los parámetros de asignación de docencia, lo que llamamos la fase 2 del plan de ordenación docente, que vendrá de nuevo condicionada por la posibilidad de ocupación de aulas, de laboratorios y también por las prácticas clínicas, prácticas que requieren contacto humano y este tipo de decisiones que condicionarán un poco cómo podrá ser asignada la docencia a principios del curso que viene, respetando a aquellas personas que constituyan grupos de riesgo, por supuesto. Y también se ha informado de las acciones que tienen que ver con la dotación tecnológica, tanto del estudiantado como de la universidad, y por esto nos acompaña el profesor Fernando Tricas, que comentará un poco cómo avanza este trabajo de digitalización de nuestras aulas, y sobre el tema de las adendas y el trabajo sobre titulaciones nos acompaña el vicerrector de Política Académica, y también sobre temas que les pueden interesar relativos a modificaciones reglamentarias, todas las que hemos hecho, todas las que haremos, y cómo afecta todo este proceso a las elecciones, no solamente al rectorado, sino a otros órganos unipersonales. Nos acompaña el secretario general y
yo les voy a dar la palabra a los miembros del equipo que me acompañan y luego daré paso a sus preguntas a cualquiera de ellos. Podemos empezar por Gerardo sobre el tema de adendas y de titulaciones, por favor. Muchas gracias. Como saben ustedes, pues el final de curso ha sido complicado y eso nos obligó a que todos los profesores tuviesen que, digamos, reprogramar el final de curso de sus asignaturas, lo cual se hizo a través de lo que hemos denominado adendas a las guías docentes. Las guías docentes son simplemente un compromiso escrito de la universidad con sus estudiantes en las que se explicita pues, el tipo de docencia que van a recibir, el contenido de los programas que van a tener que trabajar y la forma en la que se les va a evaluar, esencialmente. Eso se vio alterado por la declaración del estado de alarma y todos los profesores tuvimos que rehacer nuestra guía, pues elaborando lo que desde el Ministerio se recomendó que era una adenda en la que se modificaba pues, ese final de curso. Bien, esa adenda es la que, digamos, está en vigor ahora hasta 31 de julio, que es el final del periodo lectivo que la Universidad de Zaragoza se ha dado, y teníamos también que planificar el comienzo de curso, al menos en una primera fase, los exámenes del mes de septiembre, la convocatoria de septiembre. Como ha explicado muy bien el rector, la evaluación es un conjunto de tareas que puede incluir pues, trabajos, presentaciones, evaluación continua, y los exámenes constituyen en algunos casos una parte importante de esa evaluación y en otros casos una parte menos importante. A la hora de planificar esos exámenes de septiembre, pues se elaboró un grupo de trabajo formado por miembros del Consejo de Dirección y por representantes de los decanos para analizar cuál era la situación. Se tuvieron que tener en cuenta pues las digamos, condiciones dictadas por las autoridades sanitarias que esencialmente se reducían, si me lo permiten, a dos, como se dice. Una, que no iba a poder hacerse en un aula más de 2 exámenes al día, o sea, uno por la mañana y otro por la tarde, porque entre medio había que desinfectar el aula. Lo cual la propia, digamos, empresa de limpieza estimaba en un tiempo de 1 hora. Es decir, no iban a poder hacerse 2 o 3 exámenes por la mañana y 2 o 3 por la tarde. No había más posibilidades. Eso restringía mucho las cosas, además de que se está pidiendo pues, que esos exámenes en un centro pues, se planifiquen a horas escalonadas para evitar también las aglomeraciones. Bueno, eso podía suponer que hubiese que alterar el calendario previsto de exámenes, que estaba previsto entre el 1 y el 12 de septiembre, para lo cual, como digo, pues con la colaboración de los decanos se hizo un análisis de qué es lo que ocurría en los diferentes centros. Finalmente se decidió mantener ese calendario porque se consideró que podría cumplirse y el problema estaba cómo hacíamos los exámenes, si todos se hacían presenciales, si se hacían online, etc. Y ahí intervino un principio de equidad que creíamos que era esencial y era que los estudiantes tuviesen las mismas condiciones para realizar un examen que las que tenían en la convocatoria anterior. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que las asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre, entre septiembre y febrero, se habían examinado de manera natural pues, mediante los exámenes habituales, en muchos casos presenciales, en otros casos evaluación continua, etc. Pero, digamos, habían seguido el ritmo normal. Ahora tienen que hacer muchos de ellos la convocatoria en septiembre. Entendimos que esos estudiantes tenían derecho a realizar el examen en las mismas condiciones y por eso en el acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado hoy mismo se dice que esos exámenes deberían realizarse en las mismas condiciones, es decir, de manera presencial, excepto que haya un acuerdo entre el centro y los estudiantes y decidan organizarlo de otra manera, pero que de alguna manera había que respetar que todos estuvieran en las mismas condiciones. De la misma forma, se planteaba con los exámenes realizados en el mes de junio, en mayo-junio, que habían sido en muchos casos online. También entendíamos que, en principio, pues los estudiantes que tenían que examinarse en septiembre debían también mantener la misma situación. Y eso es lo que esencialmente se ha aprobado. Por supuesto, como he dicho antes, se permite que un examen que en su momento fue presencial pueda hacerse ahora online si hay un acuerdo en el centro y, por supuesto, si hay un acuerdo en el centro, también se permite que un examen que en su momento fue online pues pueda realizarse ahora de manera presencial. En todo caso, como acaba de explicar el rector, son los centros los que tienen la capacidad de tomar esas decisiones y los que son responsables de tomar esas decisiones.
Entendemos que, además, a la hora de cambiar o no cambiar, deberá respetarse lo que se incluyó en esas adendas. Esas adendas a las guías que he comentado antes, pues no solo decían cómo iba a ser el fin de curso, sino que se les dijo que teníamos que prever cómo iba a ser septiembre. El fin de curso había que entenderlo hasta septiembre. Entonces, hay que respetar. Es decir, no se ha dicho que no se puede hacer un examen completamente diferente en septiembre de lo que estaba previsto y estaba incluido en las adendas. Si estaba previsto un examen de tipo test, pues habrá que seguir haciendo un examen de tipo test. Es decir, no se puede cambiar sobre la marcha, porque entendemos que tanto los profesores como los estudiantes deben conocer con suficiente antelación cuál es el marco en el que se va a desarrollar su actividad y su evaluación en el caso de los estudiantes. Esencialmente, eso es un poco lo que se ha aprobado con respecto a la evaluación, al examen de septiembre. La evaluación, como digo, es un conjunto mucho más amplio de tareas y, por supuesto, hay siempre en estos casos, como todos ustedes saben, y teniendo en cuenta la incertidumbre en la que nos movemos, pues una disposición final que dice que dependerá pues, de lo que ocurra y de lo que dicten las autoridades sanitarias. Pero, de alguna forma, lo que queremos transmitir es que tanto el fin de curso en el sentido de antes del verano como el fin de curso hasta septiembre está previsto, porque entendíamos que debía zanjarse cuanto antes y que todo el mundo conociese cuál es la forma en la que se va a comportar su comienzo o su fin de curso, depende de cómo se mire. Por supuesto, nos queda tarea porque ahora faltaría organizar pues, el comienzo de curso, para lo cual, de nuevo, tenemos que esperar a qué es lo que dictan las autoridades sanitarias. Yo creo, rector, que con esto... Muchas gracias, secretario general, y luego cambiaremos la composición de la mesa. Bien, buenos días. Yo informo de un par de cuestiones, ¿no? Una de ellas es la actividad que ha llevado a cabo la universidad desde el mes de marzo hasta hoy. Una actividad muy intensa en ordenación y regulación de muchísimas de las materias y de las competencias y de los objetivos que tiene la universidad. Eso ha dado lugar a muchos acuerdos del Consejo de Gobierno, muchísimas resoluciones del rector, recomendaciones, decisiones, instrucciones, con el fin de intentar dar respuesta a los problemas derivados de una situación tan extraordinaria como la de la emergencia sanitaria. Eso ha dado lugar, como digo, pues a casi 50 instrumentos reguladores de distinta trascendencia, rango normativo, que están publicados en la página de la universidad y que conforman una compilación a modo de código, donde se recogen todos esos instrumentos, de distinto grado, contenido, alcance, con tres finalidades. En primer lugar, que haya publicidad, que se conozca. En segundo lugar, que se pueda consultar por todos los universitarios, desde luego, pero por toda la sociedad en su conjunto. Y, en tercer lugar, que permita su aplicación y su interpretación a todos sus destinatarios, ¿no? Por eso se llama compilación de actuaciones, de decisiones de la universidad con ocasión de la emergencia derivada de la COVID-19. ¿no? 180 páginas. Jamás la Universidad de Zaragoza se había enfrentado a una situación de esta naturaleza, nueva, con una realidad proteiforme, cambiante y sin experiencias previas a la hora de ordenar, regular y dar respuesta a los muchos cuestiones y problemas que tienen que ver con todo esto: la docencia, los exámenes, la investigación, todas las condiciones de tutela de la salud del personal, etc. ¿no? Esa ha sido una actividad que sigue además con los acuerdos que ha adoptado hoy el propio Consejo de Gobierno relativo a los exámenes de septiembre. Y luego, en segundo lugar, también se ha informado sobre el proceso electoral de elecciones de rector, ¿no? Como ustedes saben, este proceso electoral, estas elecciones están suspendidas desde marzo, con ocasión precisamente del estado de alarma, ¿no? En principio, una vez y se suspendieron en una fase concreta de las elecciones, que era la presentación de candidaturas, que ya no se produjo. Por tanto, con la norma en la mano, una vez levantada la suspensión de los plazos, procedería en su caso reanudar el proceso electoral donde se quedó. Pero, examinando los plazos que quedan para la finalización de las elecciones, esto nos llevaría a que las elecciones habría que celebrarlas o a finales de julio o agosto. Legalmente no es posible. No se pueden celebrar elecciones en periodos no lectivos y no, digamos, en el mes de agosto. Y además otras razones también, no solo las legales, sino las poderosas. Y es que unas elecciones en estas condiciones, en unas elecciones donde no se garantiza la participación ni los derechos democráticos, serían elecciones sin ninguna garantía, porque las elecciones en la universidad son presenciales y además es sufragio universal. Por tanto, pues las elecciones siguen suspendidas
y el Consejo de Gobierno, que es el competente, a la vuelta. El próximo curso, comienzo del próximo curso, pues tendrá probablemente que volverlas a convocar otra vez, pero con un escenario nuevo, porque el censo que ya había no será el mismo. Habrá estudiantes que ya no lo serán de la universidad, habrá estudiantes nuevos, que habrá que reconocer el derecho al sufragio, profesores que habrán cambiado de categoría, profesores que se habrán jubilado, etc. Por tanto, el próximo curso es cuando el Consejo de Gobierno volverá a convocar las elecciones de rector, ¿no? Y también el rector ha elaborado unas recomendaciones respecto de elecciones de órganos decanos, directores de departamento que tenían que hacerse ahora, ¿no? También se han dado unas recomendaciones para que tengan en cuenta también las condiciones en las que se celebrarían estas elecciones, que no son las mejores condiciones, las que ofrecen garantías del ejercicio del derecho al voto, ¿no?, derivado de lo que estoy diciendo y también de los riesgos, en su caso, sanitarios, de tutela de la salud al respecto. Por tanto, ese es un poco el panorama, ¿no? El panorama. En el próximo curso habrá que encarar, pues, todo este proceso electoral de nuevo, ¿no? De nuevo. Muchas gracias. Les voy a pedir ahora a Fernando Tricas y a Ernesto Fabre que se incorporen a la mesa para informar de los otros puntos que les he comentado yo brevemente. Sí. Sí. Perdón, siéntate. Sí. Sentaros. Bien. El orden es el que queréis empezar. Ernesto, podemos empezar hablando del Hospital San Jorge. Y todas las personas que han estado trabajando para llegar a ese punto y adquirir este logro. Como bien ha dicho el señor rector, el nombramiento, la concesión de la cualidad de Hospital Universitario al Hospital San Jorge de Huesca no es una decisión política, sino que ha sido una decisión técnica que ha seguido los diferentes pasos que tiene que seguir la cualificación de un centro como hospital universitario. El proceso se inicia cuando el director gerente del Hospital San Jorge, el doctor José Ignacio Castaño, en una entrevista realizada en el mes de noviembre, plantea la petición. A partir de ese instante se constituye una comisión de trabajo formada por representantes de la universidad y representantes de la Consejería de Sanidad, que analiza el cumplimiento de los requisitos para poder ser concedida esa cualificación. Estos requisitos se refieren a muchos aspectos que van desde la existencia de órganos de gestión, capacidad asistencial, protocolos asistenciales, espacios físicos. Es toda una relación de conceptos y de criterios que deben ser cubiertos. La culminación de esa reunión, de ese grupo de trabajo, culminó en una propuesta a la Comisión del Seguimiento del Convenio, del concierto entre la Universidad y la Consejería de Sanidad, donde se aprobó su remisión a los órganos competentes de cada una de las dos instituciones. El Consejo de Dirección lo aprobó de la Universidad y hoy se ha presentado la modificación del concierto, que uno de los puntos corresponde a la cualificación de Hospital Universitario al Hospital San Jorge, dentro del Consejo de Gobierno de la Universidad. Esto es un paso más en la evolución de todo este proceso que permitirá finalmente culminar la modificación del concierto en este punto de vista. Siempre que es posible incorporar recursos docentes, asistenciales e investigadores, como va a pasar ahora con el Hospital San Jorge, es un beneficio para todas las instituciones y para los beneficiarios de esas instituciones. Muchísimas gracias, Ernesto. Fernando, informado sobre, digamos, la dotación para salvar la brecha digital que hemos llevado a cabo estos meses y también sobre la preparación del curso siguiente desde el punto de vista de una mejor dotación de tecnologías de la información y la comunicación. O sea que, Fernando. Buenos días.
Como dice el rector, hemos informado de esas cuestiones, pero quería empezar recordando que somos una universidad presencial y que queremos seguir siéndolo. Nuestro objetivo es dar clases en nuestras aulas tan pronto como sea posible y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer y sabemos hacer bien. Cuando estalló la pandemia, nos encontramos con instrucciones del Ministerio que decía que debíamos dar clases online cuando fuera posible y bueno, parece que ha sido posible y que nuestros sistemas han respondido bien, nuestros técnicos han trabajado muchísimo para que así fuera y también nuestro profesorado y nuestro estudiantado han dado el do de pecho para que el curso continuara con la normalidad que ha sido posible. Y creo que eso debemos decirlo y debemos agradecerlo. Ahora estamos ya pensando, aunque luego daré algún dato, estamos pensando en el curso que viene. No sabemos lo que va a pasar, nadie lo sabe. Nadie lo sabe y además, a pesar del escepticismo inicial de muchas personas que decían en septiembre todo será normal, estamos viendo rebrotes estos días, estamos viendo incidentes que nos ayudan a pensar que no sabemos qué va a suceder y por eso tenemos que prepararnos. Hace unas semanas, hablando con la Dirección General de Universidades, con la Consejería de Universidades del Gobierno de Aragón, nuestro rector, nos propusieron destinar parte del dinero que la DGA incluye en su contrato programa para infraestructuras e investigación a equipar un número significativo de aulas con equipamiento para videoconferencia. La idea era invertir ese dinero en equipar esas aulas con la idea, ya digo, de, bueno, durante este confinamiento hemos aprendido mucho a hacer nuestras clases por videoconferencia y parece natural tener un equipamiento que nos permita hacer eso mismo desde nuestras propias instalaciones, donde ya se pueda ver la pizarra, donde pueda haber estudiantes en caso de que se plantee un escenario híbrido y, en todo caso, en el mejor de los escenarios, en el que no tuviéramos que estar confinados y pudiéramos acudir libremente, pues disponer de ese recurso para añadirlo a la caja de herramientas que la universidad tiene para realizar su docencia. No pierdan de vista que en este momento, con lo que hemos aprendido y con lo que podemos hacer, con lo que sabemos, nos abre la puerta a otro tipo de actividades, movilidad internacional virtual, compartir cursos con otras universidades. Tenemos un montón de posibilidades. Como digo, se han adquirido un número de 190 cámaras que nos permiten llegar casi a la mitad de las aulas de la universidad y se han asignado un número de cámaras a cada centro que ellos distribuirán de acuerdo a sus capacidades, intereses y forma de organizar su propia docencia. Hay que tener en cuenta que nadie sabe mejor cómo se debe organizar una asignatura, un curso, que los profesores que dan ese curso. Y, por lo tanto, entendemos que deben ser allí quienes decidan qué aulas deben equipar. Y en ese proceso estamos. Las hemos adquirido, estamos planificando la instalación y a lo largo del verano esperamos poder llegar a tiempo para que en septiembre las aulas estén equipadas y estemos preparados para lo que pueda venir, que no sabemos qué será. En otro aspecto también interesante, hemos informado al Consejo de Gobierno de algo que probablemente ustedes también han informado, pero me gustaría concretar aquí, y es el tema de la brecha digital del estudiantado. Nuestro estudiantado, en general, ya estaba razonablemente bien equipado, nuestro profesorado, nuestro personal en general ya estaba bien equipado en sus casas. Hoy en día un hogar moderno cuenta con muchas facilidades y las utilizan para fines muy diversos, que también pueden ser los de formación y asistencia a clases e incluso exámenes, pero hay un número de estudiantes que tienen problemas, que no disponen de fondos, que se han visto afectados por los ERTEs o incluso sin ERTEs, por directamente ceses de actividades, personas que vivían al día y que no tenían recursos para acceder a estos sistemas. La universidad, nada más declararse el confinamiento, con fondos propios, quiero decirlo porque fue una acción que se apoyó inmediatamente desde la universidad, adquirió un número de portátiles y contactamos con nuestro proveedor de telefonía para acceder también a soluciones de conectividad. Se han prestado durante este periodo hasta 139 portátiles y hasta
167 soluciones de conectividad que han permitido que ese número de estudiantes hayan podido acudir a sus clases y acceder a la Universidad de Zaragoza en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, con condiciones más favorables. Además, contamos, gracias a el acuerdo entre las universidades españolas, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas y el Banco de Santander, con un número todavía superior de equipos para septiembre. En septiembre disponemos de más portátiles y más soluciones de conectividad que nos permitirán prestarlas y que estos estudiantes con problemas de acceso puedan acceder a nuestras clases si es que volvemos a estar confinados o volvemos a estar con limitaciones. Estaremos preparados y veremos lo que sucederá. Y, por último, quería decir que ahora estamos en periodo de exámenes. Nuestros estudiantes están examinando. Me gustaría decir dos cosas a ese respecto. He estado echando un vistazo a nuestras cifras y con la herramienta principal que utilizan los profesores para hacer exámenes estamos haciendo del orden de 120 exámenes al día. El día que más exámenes tuvimos con esta información que yo tengo fueron 180 el día 8 de junio, todos a través de nuestra plataforma. Además, había algunos más utilizando otras herramientas y además había algunos más con otros sistemas, porque también estamos viendo que son exámenes que están teniendo muy poca asistencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha utilizado de manera masiva los sistemas de evaluación continua, de realización de exámenes y seguimiento de los estudiantes durante la pandemia y, por lo tanto, los que quedan ahora ya son afortunadamente poquitos que acuden a los exámenes, se examinan y, bueno, esperemos que puedan concluir su curso con tranquilidad y satisfacción razonable dentro de las dificultades que hemos atravesado. Muchísimas gracias, Fernando, y ahora es su turno. Me gustaría saber si con el tema de los exámenes se va a establecer algún criterio de distancia de seguridad de alumnos, sea por las clases, algún tipo de medida extraordinaria que ya se haya. Sí, por supuesto. En el decreto que espero que se convalide hoy en el Congreso de los Diputados se sigue manteniendo el 1,5 metros y ese 1,5 metros marca nuestra capacidad de las aulas. En cuanto a otros espacios que requieren movilidad, como los laboratorios o los talleres, el porcentaje de ocupación lo tenemos que marcar con la Consejería de Salud y esto esperamos hacerlo el lunes. Iba a ser antes, pero como ustedes entienden, los responsables de salud pública esta semana han tenido un trabajo que nadie hubiéramos querido que tuvieran, pero han tenido que ocuparse de un tema sobrevenido en nuestra comunidad autónoma, pero la semana que viene tendremos ya esto especificado. También, como se ha dicho, nuestro gabinete de seguridad, higiene, ha trabajado sobre el tema de ventilación, limpieza de aulas, espaciamiento en la entrada de los exámenes, rutas de entrada y salida a cada uno de los edificios. Todo esto está perfectamente marcado. Se ha marcado para la EBAU y esto se mantendrá para los posibles exámenes presenciales en la convocatoria de septiembre. De decir, por otra parte, que algunas pruebas, que también forman parte de la evaluación, como la lectura de tesis doctorales y defensa de trabajo fin de grado y fin de máster, se han realizado con éxito, muchas de ellas de modo no presencial. Por lo tanto, hemos demostrado que estas tecnologías son capaces de actuar de manera segura, garantizando no solamente la justicia en la evaluación, sino también aquello relativo a protección de datos personales, porque no olviden que CRUE, en comunicación con la Agencia Española de Protección de Datos, elaboró un informe, unas recomendaciones que trasladaron a toda la Universidad Española y que todas hemos cumplido en cuanto a la protección de datos de carácter personal de todas las personas implicadas en una prueba. Por lo tanto, yo creo que se ha trabajado no solamente técnicamente bien, sino con seguridad jurídica.
Bien, sobre la primera pregunta, vamos a someter al Consejo Social, que es quien finalmente tiene que dar la aprobación al Consejo Social los primeros de la semana que viene, no exactamente el día, y a partir de ahí ya estaremos todos listos para poder llevar a cabo la firma. Tiene que pasar por el Consejo de Gobierno, del Gobierno de Aragón también, que podría pasar la semana que viene, y a partir de ahí es cuestión de encontrar una fecha y ya haríamos la firma y empezaría a funcionar. Es cuestión ahora de cumplir unos trámites que tiene que necesariamente cumplir. En cuanto a esa posibilidad, mire, nosotros hemos hecho una cosa que yo creo que aquí hay que valorar la labor de Fernando y la labor del gerente, y es tratar de equiparnos durante el estado de alarma. Quiero decir, nosotros hemos equipado utilizando el estado de alarma y acortando plazos sobre aquella agilidad que resta a la ley de contratos del sector público. Aquellas universidades que quieren empezar a equiparse ahora tardarán varios meses en poder equipar sus aulas. Nosotros ya hemos adquirido todo lo que podíamos y podemos equipar 190 aulas. ¿Qué quiere decir? Que en esas aulas podrá haber rotación del estudiantado que va o el estudiantado que tenga que ir obligatoriamente porque tenga alguna necesidad especial o porque tenga problemas de conectividad y tenga que estar siempre en el aula. Y el resto podrá rotar, pero el profesor y el aula serán siempre las mismas. Es decir, la clase se retransmitirá en streaming con posibilidad de grabación por el profesor, si así lo desea, con lo cual quedaría esta clase, digamos, se podría quedar almacenada, pero no tendríamos necesidad de hacer esto que otras universidades van a hacer, porque podríamos decidir qué materias se pueden dar exclusivamente online, cuál es totalmente presencial, porque el número de estudiantes y la capacidad de la sala lo permite, y cuál es con esta modalidad de streaming. En este sentido, el haber sido la primera universidad en tomar la decisión de equiparse, con casi el 50% de sus aulas, nos pone en una situación de ventaja, porque me consta, y lo comentaba el vicerrector, que hay otras universidades que se han dirigido a nuestro vicerrector para ver cómo, a quién y dónde habíamos conseguido esta solución, que además es bastante amigable. Y claro, se lo hemos dicho, pero ellas tienen que entrar en la ley de contratos del sector público. Yo creo que hasta noviembre no van a tener ninguna cámara, porque esta falta de agilidad que supone esta ley, incluso en estas situaciones, tendrá que adoptar otras soluciones que se pueden adoptar, pero digamos estarán en mayor dificultad de lo que estamos nosotros. Por lo tanto, esta solución sería planteable, pero nuestro deseo es que no sea la solución, que cada asignatura tenga su manera de trabajar aprovechando la tecnología de la que vamos a dotarnos. Evidentemente, si la situación sanitaria empeora, pues tendremos que reaccionar, pero con las previsiones que tenemos del 1,5 metros y ocupación de laboratorios y talleres, trabajaremos, yo creo, razonablemente bien dentro de las dificultades. Me pregunta por la cantidad. Pues es difícil de determinar porque, bueno, hemos comprado 150 portátiles que cuestan alrededor de 1.000 euros cada uno, y las soluciones de conectividad pues depende de lo que dure el contrato. Y hay contratos que han terminado ya y hay otros que van a terminar a partir de ahora, y esos cuestan pues unos 60 euros al mes cada estudiante. Una tarifa de datos ilimitada. Como anécdota diré que son tarifas de datos que las tarifas ilimitadas no existen. Normalmente tienen un límite que es X gigas. Pues tenemos algún estudiante que la ha pasado un par de veces. 3 meses, 167 estudiantes, pues es fácil hacer la multiplicación. 180 por 167 es lo mínimo que seguro que hemos invertido. Hay que decir aquí que el territorio aragonés tiene un problema adicional y hemos contado con el apoyo de la Consejería, porque ellos trabajan con otro proveedor de datos, que es el distinto al que tiene otra universidad, y hay zonas donde un proveedor llega y el otro no, y viceversa, porque esto es Aragón. Entonces, digamos que combinando la capacidad de datos de las compañías con las que trabajamos los dos, hemos podido llegar a más población que de otra manera solo con una no hubiera sido posible. Entonces, aquí hay que agradecer que la Consejería sí que ha proporcionado soluciones de conectividad en aquellos territorios donde nuestra compañía no podía llegar.
Sí, habrá criterios. Por ejemplo, también depende de la situación de riesgo que pueda tener el profesor. Porque el profesor o la profesora que tenga que ir al aula, si es una persona de riesgo, trataremos de que esté más en modo virtual con el mínimo contacto físico. También habrá criterios de si el mismo grupo ocupa el aula durante toda la mañana o no, porque en ese caso las necesidades de desinfección, que son mínimo 1 hora, obligaría a tomar medidas adicionales. Todos estos criterios que tienen que ver con el periodo de ventilación del aula, con estos periodos, van a marcar un poco, pero en cuanto al estudiantado, desde luego, sus necesidades especiales, el estar calificado o no de grupo de riesgo, un estudiante, por ejemplo, diabético, difícilmente vendrá al aula, por poner un ejemplo que ustedes conocen, y también aquellos estudiantes que tengan dificultades por cualquier motivo, por conectividad que no se ha podido suministrar o por problemas de algún tipo de discapacidad, minusvalía, auditiva, etcétera, etcétera, visual, que tengan que estar obligatoriamente en el aula. También se procurará, la CRUE recomienda, y esto la trataremos de adoptar, cuidar particularmente a los estudiantes de nuevo ingreso. O sea, aquellos que no tienen la experiencia de trabajar de manera digital dentro de la universidad. Esto es una recomendación que seguramente, bueno, que esperemos que se cristalice, que sí que está en el informe de CRUE, que se tenga particular atención con aquellos estudiantes de nuevo ingreso. Y luego lo más complicado de planificar, y aquí sí que hay que afinar bien, es el tema práctico. Fíjese que hay prácticas muy especiales y prácticas que requieren estar en escuelas, en institutos, que requieren estar en hospitales, que requieren contacto físico, fisioterapia, odontología, enfermería, medicina, que requieren contacto físico con personas. Hay prácticas donde, como he dicho, yo, por ejemplo, sabe que soy profesor de química. En un laboratorio de química las personas no están ancladas a un sitio, tienen que moverse, tienen que ir a una vitrina de gases para realizar una reacción peligrosa, etc. Y ahí no podemos trabajar con metros, tenemos que trabajar con porcentajes de ocupación y también con necesidades de limpieza entre un grupo y el siguiente. Entonces, seguramente la planificación afectará en todos estos sentidos. Pero esto la semana que viene tendremos unas respuestas más adecuadas, porque todo esto se va a plantear a la Consejería de Salud. Tenemos nuestras propuestas, pero queremos discutir con ellos cada uno de los puntos, porque lo más importante es garantizar que en septiembre empecemos el curso, pero que cuidemos de la salud de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria y de todas, porque al fin y al cabo, si hay un problema en alguna facultad, este problema irá más allá de un aula y afectará a todas las titulaciones que se imparten en esta facultad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y si hay que pasarte un poquito en prevención, un 10% más, es mejor pasarse un 10% más y quedarse un 10% cortos. Creo yo, en este momento, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas entendemos que esto es así. Claro, planes de contingencia tenemos varios. No solamente trabajamos con el escenario muy probable, sino trabajamos con todos los escenarios posibles. Es decir, tenemos un escenario, por supuesto, donde toda la docencia volvería a ser online y por eso también hay que insistir en la planificación de aquellas materias que no pueden ser online de ninguna manera, tratar de aprovechar sobre esas materias mientras tenemos posibilidad de tener esta docencia. Sí, hay un tema que me comunican, me había olvidado. Puede que hayan leído ustedes en la prensa de hoy que las bibliotecas de la universidad están cerradas. Bueno, no, las bibliotecas de la universidad están abiertas. Están abiertas desde que los permitió el estado de alarma. Nunca han dejado de trabajar. Se ha trabajado en préstamo y en asistencia online al estudiantado. De hecho, ha habido una satisfacción en las encuestas que se han hecho al estudiantado. Su satisfacción sobre el funcionamiento del préstamo bibliotecario ha sido muy amplia. El estudiantado está muy de acuerdo con el apoyo que se les ha dado y en cuanto se pudieron abrir, se abrieron con las medidas de salud y de higiene necesarias. O sea, nuestras bibliotecas se han abierto en cuanto hemos podido abrirlas y con el porcentaje de ocupación que se nos ha permitido. No están cerradas las bibliotecas universitarias. Lo estuvieron durante los primeros días, evidentemente, como estuvimos cerrados todos en nuestras casas. Pero a pesar de ahí, de modo no presencial, a distancia, se siguió trabajando y prestando fondos al estudiantado y al profesorado que lo requería para sus tareas de docencia e investigación.
Por supuesto que se ha planteado y está en lo que hemos aprobado hoy. Si un alumno se convoca a un examen presencial, por ejemplo, y por motivos de salud, por cuarentena o por motivos de ser grupo de riesgo no puede acudir al examen, se le hará una evaluación que sea compatible con su estado de salud y con sus necesidades sanitarias. Esto está plenamente contemplado en la normativa, pero quiero decir que siempre se ha actuado así en la Universidad de Zaragoza. Cuando un alumno ha tenido algún problema, siempre ha tenido un plan B para que no perdiera esa opción de evaluación. Lo que pasa es que en este caso el plan B pues tiene que estar más presente porque es posible que haya más personas afectadas, pero está en la normativa. A primeros de julio habrá un Consejo de Gobierno. Cuando hablemos con la Consejería de Salud, negociaremos con los representantes de los trabajadores todo el plan de comienzo de curso, porque es obligatorio negociar con los trabajadores, y a partir de ahí hablaremos con directores de departamento, que son los que son los responsables de distribuir la docencia a comienzo de curso, y luego habrá un Consejo de Gobierno a primeros de julio, donde estas normativas que tienen que ver a un principio de curso con las actuales circunstancias sanitarias se aprobarán por Consejo de Gobierno y les serán comunicadas. Muchas gracias por su asistencia.